Quiero agradecer ante todo a Dios que me haya permitido nuevamente poder estar delante de ustedes compartiendo la palabra del Señor. También agradecer al pastor como ministro ordenado de la Iglesia Presbiteriana que me haya concedido y que me haya dado esta confianza. Y en medio de el agradecimiento también pido a Dios que tome yo esta oportunidad y lo haga de la mejor manera. Hermanos, en la mañana de hoy vamos a estar desarrollando el quinto sermón de esta serie de sermones de la epístola a los Colosenses. Predicación que hemos titulado La libertad gloriosa en Cristo. Pero antes de poder hacer la lectura bíblica y el desarrollo mismo de esta predicación, quisiera decir de manera preliminar y repetir nuevamente algunos datos que nos van a dejar en contexto con respecto a lo que se va a predicar esta mañana. En primer lugar, esta es la carta del apóstol Pablo a la iglesia que está en Colosas. Y esto es importante, hermanos, repetirlo porque muchos piensan, aquellos que son por primera vez lectores de la Biblia o que están siendo introducidos en los caminos del Señor, piensan que la carta se envió a los habitantes en general de la ciudad de Colosas. No, esta es una carta particular del apóstol Pablo a los creyentes que se reunían en esta antigua ciudad del mundo helénico. Respecto a la ciudad de Colosas, mis estimados hermanos, quiero nada más puntualizar que esta era una ciudad que era parte de tres. Un triángulo de ciudades entre las cuales estaba Hierápolis, Laodicea y Colosas, y que estaban precisamente localizados en lo que es en la parte sureste de la ciudad de Éfeso, es decir, en lo que hoy es la República de Turquía, en la costa de la misma. La iglesia de Colosas, la cual nunca fue visitada por Pablo, pero que sí fue notificada a Pablo de la existencia de ella y del ministerio que se estaba desarrollando. Por lo tanto, uno de los convertidos al Señor en esta ciudad visita a Pablo en la cárcel y Pablo posteriormente le encomienda el mensaje del Evangelio a su regreso, que precisamente esta carta que estamos viendo domingo tras domingo. Esta iglesia, mis estimados hermanos, cosa curiosa, se reunía en la casa de Filemón. Entonces, nosotros no debemos tener ningún tipo de prejuicio o de incomodidad. Si es que es el caso, si no, no hay problema. Pero no debemos tener ningún tipo de prejuicio o incomodidad en reunirnos en una iglesia que esté en una casa, que haya empezado en una casa. Hermano, yo he visto iglesias hasta debajo de los puentes, ¿no? Y no le estoy diciendo mentiras. Yo he visto iglesias en la ciudad de Panamá que se reúnen en los parques y que así inician. El asunto importante acá es que, así como la iglesia de Colosas, sea una congregación que esté caminando en la doctrina, en la enseñanza que Jesucristo dio y que afianzaron los apóstoles. Esta iglesia, mis estimados hermanos, tenía una crisis o una situación, la cual procedo a leer. Pablo estaba preso en Roma. Epafras, como bien dijimos, fue a visitarle e informarle
que una nueva enseñanza estaba invadiendo la iglesia y causando problemas. Esta herejía hoy se conoce como gnosticismo y procede pues de la palabra griega gnosis, que significa conocer. Los gnósticos insistían en el saber o en la sabiduría, o sea, profesaban tener un conocimiento superior de las cosas espirituales. Y su doctrina era una extraña mezcla de verdad cristiana, legalismo judío, filosofía griega y misticismo oriental. Por un lado, los gnósticos enseñaban que toda la materia era mala, incluyendo el cuerpo, y por consiguiente Dios no podía entrar en contacto con la materia. ¿Cómo entonces fue creado el mundo? Según los gnósticos, por una serie de emanaciones de Dios, y puesto que Cristo tuvo un cuerpo humano, fue solo una de estas emanaciones y no verdaderamente el Hijo de Dios. Los gnósticos proponían una compleja serie de emanaciones, incluyendo a los ángeles, entre el hombre y Dios, y de este modo negaban la preeminencia de Cristo. Pretendían que su sistema le daba al creyente un conocimiento pleno, especial, que otros no poseían. A los gnósticos les encantaba usar la palabra plenitud, y por eso se encuentra que Pablo la usa muchas veces en esta carta. Esta doctrina, ¿qué exigía? Exigía prácticas legalistas, exigía una estricta disciplina de la carne, llamada ascetismo, y frases que hoy vamos a estar mencionando eran las que comúnmente decían ellos: no toques, no gustes, no manejes. Era parte de sus reglas. Y además de eso enseñaban que ciertos días eran santos y que ciertos alimentos eran pecaminosos. El sistema gnóstico tenía una apariencia de espiritualidad, pero sin valor espiritual. Hermanos, esto lo comento y lo repaso nuevamente por el hecho de que lo que se va a decir en esta predicación precisamente está enfocado en esos males: el legalismo, el ascetismo y en general en el gnosticismo. Entonces, vayamos, hermanos, al capítulo 2 de la epístola a los Colosenses, desde el verso 16 hasta el verso 23, y leámoslo todos juntos, hermanos. Dice así, yo leo para ustedes. Dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hermanos, quisiera leer este mismo texto ahora en la versión Dios habla hoy, y con la intención de que, la versión Dios habla hoy es una versión contemporánea, está más redactada como a la habla que tenemos ahora. No es porque sea mejor o peor que la Reina Valera, las dos son traducciones excelentes,
solamente para la claridad de la presentación misma del texto. Dice, desde el 16, manteniendo firme el mensaje de vida, el 16, dice, por tanto, que nadie los critique a ustedes por lo que comen o beben, o por cuestiones tales como días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Todo esto no es más que la sombra de lo que ha de venir, pero la verdadera realidad es Cristo. No dejen que los condenen esos que se hacen pasar por muy humildes y que dan culto a los ángeles, que pretenden tener visiones y que se hinchan de orgullo a causa de sus pensamientos humanos. Ellos no están unidos a la cabeza, la cual hace crecer todo el cuerpo al alimentarlo y unir cada una de sus partes conforme al plan de Dios. Ustedes han muerto con Cristo y ya no están sujetos a los poderes que dominan este mundo. Pues, ¿quién vive como si todavía fuera del mundo, sometidos a reglas tales como no toques esto, no comas aquello, no tomes en tus manos? Todas estas reglas tienen que ver con cosas que se acaban con el uso y solo son mandatos y enseñanzas de hombres. Es verdad que tales cosas pueden parecer sabias, porque exigen cierta religiosidad y humildad y duro trato del cuerpo, pero son cosas que no honran a nadie, pues solo sirven para satisfacer los deseos puramente humanos. Y en esta lectura, hermanos, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos a Pablo haciendo una exhortación, haciendo una corrección, precisamente de esas prácticas que estos gnósticos hacían ver como el top de la espiritualidad, pero que era la máscara de reglas que ellos fueron inventando, que fueron mezclando con algunas cosas del cristianismo de la época y que mantenían a los que los escuchaban y obedecían en una esclavitud. Hoy por hoy, hermanos, creo que podemos tener en algunos sitios, en algunas congregaciones, estas mismas marcas de super espiritualidad, pero que a la larga nos damos cuenta que es vacío, es hueco, que nuestra espiritualidad o nuestra plenitud está en Cristo, y eso es lo que vamos a desarrollar en esta mañana. La libertad que nace de la unión con Cristo. Libertad es una palabra hermosa, pero también peligrosa cuando se define mal. En nuestra cultura, libertad suele significar autonomía, independencia, hacer lo que quiero. Pero la Escritura nos enseña otra cosa. La verdadera libertad no es independencia, sino dependencia correcta. No es vivir sin Señor, sino vivir bajo el único Señor que libera, Jesucristo. En el texto de Colosenses, capítulo 2, verso 16 al 23, Pablo nos muestra que la libertad cristiana no es un concepto abstracto, sino una realidad espiritual, realidad que nace de nuestra unión con Cristo. Como vamos a apuntar en esta predicación, la libertad cristiana no es hacer lo que queremos, sino ser libres para vivir bajo la gracia, unidos a Cristo, nuestra cabeza. Y Pablo nos muestra 3 cadenas que Cristo rompe. Cadenas que Cristo rompe para que estemos en libertad. La primera cadena es el juicio humano.
La segunda es el misticismo vacío. Y la tercera cadena es el ascetismo inútil. Si alguno de nosotros, por lo que acabamos de leer y desarrollar, o lo que hemos estado diciendo hasta el momento, ve que refleja algo de estas características, entonces ponga atención a lo que vamos aquí a apuntar. En primer lugar, hermanos, vamos a estar viendo la primera parte que nos habla que nadie os juzgue. Y quisiera que estemos nuevamente leyendo el texto de Colosenses 2, versos 16 y 17. Y dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Le viene a la mente alguna situación parecida a esta en nuestro contexto actual? Bueno, esto es lo que hemos estado hablando acerca del ascetismo. ¿Y qué era el ascetismo, mis estimados hermanos? El ascetismo era una corriente de pensamiento con prácticas que estaba en auge en el paganismo de la época en que estaba iniciando la iglesia. Y muchos lo consideraban un medio de alcanzar poder espiritual o experiencias de revelación. Pero este texto se refiere claramente a las costumbres judías, aunque gran parte del judaísmo palestino se oponía al ascetismo. En otras partes del imperio, el judaísmo y el ascetismo estaban muy unidos. ¿Qué nos invita esto que vamos a ir viendo? Nos llama a vivir bajo la realidad, no bajo la sombra. En algunos contextos usted ve que hay personas que tienen revelaciones y experiencias sobrenaturales todos los días y reclaman que ellos son casi ángeles, por no decir que Dios mismo. Pero que nos damos cuenta con el devenir del tiempo, que son personas huecas, peor que cualquiera que no reclama esas cosas que están reclamando con sus prácticas. Nosotros somos libres del juicio humano. Pablo comienza con una advertencia pastoral. ¿Y cuál es la advertencia? Dice: por tanto, nadie os juzgue. Leímos en la versión Dios habla hoy que dice: nadie los critique. Nadie te haga juicio de que tú no piensas o haces tal cosa. El por tanto, que Pablo comienza como advertencia, conecta con la suficiencia de Cristo. Nadie nos debe juzgar en ninguna práctica externa o física, porque nosotros tenemos suficiencia en Cristo. Y no porque nos las hemos ganado, es porque Cristo nos las imparte. Los falsos maestros, como los de antaño y los de ahora, imponían reglas sobre comida y bebida. ¿Esto le recuerda a algún grupo? Días de fiesta. ¿Esto le recuerda a otro grupo? Lunas nuevas y días de reposo. Los gentiles tildaban a los judíos de separatistas, especialmente en 3 puntos. Lo tildaban de
de separatistas porque practicaban la circuncisión, porque practicaban las leyes especiales sobre comida y bebida, y en particular por el énfasis en los días sagrados, o como ellos lo denominaban, días del Señor. La celebración de la luna nueva se usaba para saludar, más que para honrar a Dios, para saludar cada nuevo mes. Y el sábado se practicaba o se celebraba para saludar cada semana que iniciaba. Esa era la forma en que los judíos de esta época, que eran los que hacían el reclamo de juzgar por comida, bebida, día de fiesta y luna nueva, tenían de las prácticas que ellos desarrollaban. Hoy por hoy, y voy a decir esto con toda la responsabilidad, ya si ustedes ven que se estaciona una patrulla ahí, ya saben que vienen por ahí. Pero hay grupos en los que se le dice a la persona, tú tienes que hablar en lengua, tú tienes que ver ángeles, tú tienes que hacer esto. Y si no, no eres hijo de Dios, no eres espiritual, no has alcanzado madurez. Y esto es una copia vil y vulgar de la que tenían los ascéticos y gnósticos de la época en que el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia en Colosas. Igualito, pero tiempos diferentes. ¿Qué debemos nosotros entonces hacer? No permitir que se nos juzgue, porque la suficiencia que tenemos viene de Cristo. Y eso nos da libertad. En el versículo 17, que dice todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, en la versión Dios habla hoy, que también leímos, dice todo esto no es más que la sombra de lo que ha de venir, pero la verdadera realidad es Cristo. Hermanos, estos falsos maestros de la época, y usted en su mente escudriñe si los hay ahora, habían mezclado misticismo oriental con filosofía griega y legalismo judío. Los creyentes colosenses estaban involucrados en el legalismo judío, dietas, días de guardar y otras cosas por el estilo. Y Pablo les dice, ustedes están saliendo de la luz del sol y entrando en las sombras, se están olvidando de la realidad, el cuerpo de Cristo, que la cabeza es Cristo. En este versículo 17, mis estimados hermanos, tenemos dos palabras que salen y que resaltan. Son sombra y cuerpo. Sombra significa anticipación. Las cosas que practicaban estos judíos místicos, filósofos griegos y legalistas, era una anticipación de algo que iba a realizarse y completarse posteriormente. Era una figura, una proyección, un tipo. Y la palabra cuerpo, la realidad sustancial. Y la realidad sustancial que nosotros vemos en lo que nos apunta este versículo 17 es Cristo mismo. Las prácticas de comida y bebida, la celebración de lunas nuevas o los días sábados, etcétera, eran una simple figura, sombra y anticipación de la realidad que en esa época se había cumplido en Cristo Jesús. Lo curioso de todo esto, hermanos, y esto lo hago a manera de comentario, es que así como en esa época, también en la actual, y teniendo la verdad plasmada en la Biblia, hay mucha gente que se deja engañar. Y cuidado que nosotros mismos en una época también nos deslizamos en ese tobogán y llegamos a sumergirnos en esa piscina con tanta mezcla y confusión. Pablo afirma
que las prácticas ceremoniales eran tipos. Cristo es la realidad a la que apuntaban. Y la exégesis clave aquí en estos versos es que la sombra no es mala. O sea, el tener un tipo, una anticipación, no es malo. Pero la sombra no es la sustancia o cuerpo o realidad final. Insistir en la sombra después de la llegada de Cristo es retroceder en la historia de la redención. En la epístola a los hebreos se habla de que los que hacían esas prácticas y se entretenían en eso, ¿qué hacían con la sangre de Cristo? La pisoteaban. Decían, no me importa esta sangre que se derramó. Los falsos maestros imponían reglas sobre comidas, bebidas, fiestas, lunas nuevas y sábados. Eran normas religiosas que parecían piadosas, pero que no tienen poder para transformar el corazón. Como dice y como hemos venido diciendo, todo eso era sombra y Cristo es la realidad. Todo eso era sombra y Cristo es la realidad. En la actualidad, ¿habla algo parecido? Sí, nosotros sabemos, nosotros estamos conscientes de eso. ¿Qué está diciendo Pablo? En primer lugar, Pablo está hablando de que la ley ceremonial apuntaba a Cristo. Ya sean las fiestas, los alimentos, los días especiales, eran señales temporales y que Cristo era su cumplimiento. En segundo lugar, nadie puede medir tu espiritualidad por reglas humanas. Y si alguien lo hace, no se lo permita. Y no se lo permita no porque usted es lo más chévere, no. No se lo permita porque el único que puede hacer eso es Cristo. Y la medida de la espiritualidad que debemos tener es Cristo, no reglas humanas. La espiritualidad no se mide por rituales, sino por la unión con Cristo. Y nosotros, al estar unidos con Cristo, nuestra norma de medición o nuestra regla o nuestro canon es el mismo Cristo. El estándar es Cristo. Y en tercer lugar, hermanos, la perspectiva reformada afirma la suficiencia de Cristo. No somos justificados por prácticas externas, sino por la obra de Cristo. ¿Quién nos justificó? Cristo. Porque nosotros éramos incapaces por alguna obra, y menos las de la ley, justificar. Por eso mismo, porque tenemos una incapacidad que nos impide, a través de normas externas, lograr algún tipo de satisfacción espiritual o justificación delante de Dios. Mis estimados hermanos, nosotros debemos estar claros que la Biblia nos dice que por ser creyentes en el Señor, somos libres del juicio humano. Como segundo punto, también somos libres del misticismo vacío. Y leamos los versículos 18 y 19. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Cuánto le encanta a la carne el legalismo, hermano? Ayunos, regulaciones de alimentos, disciplinas corporales, las celebraciones especiales con regulaciones hacen que nos
sintamos espirituales. Hermano, un comentario nada más. Y les digo que es eso, un comentario. Un comentario. Hubo una vez en mi experiencia cristiana anterior que nosotros estábamos viendo quién ayunaba más para poder darnos golpes de pecho. Es decir, yo participé en un ayuno de tantas horas y tal cosa, o yo hacía vigilias de 12 horas, no de 6 como tú, o no de 3 como el otro. A nuestra carne, a esta naturaleza que tenemos, nos encanta eso. O sea, hacer cosas ¿por qué? Para que los demás nos alaben, nos miren. Chévere, ¿cómo ayuna? El ayunador, el vigilador. En el verso 18 vemos que dice: nadie os prive de vuestro premio. Y como la versión Dios ha hablado y dice: no dejen que los condenen esos que se hacen pasar por muy humildes y que dan culto a los ángeles, que pretendían tener visiones y que se hinchan de orgullo a causa de sus propios pensamientos humanos. En la literatura judía a menudo se refiere a la humildad y esa humildad son las famosas mortificaciones del cuerpo. El judío de la época, el legalista de la época y los de hoy se autoperciben humildes porque mortifican su carne con más prácticas de esas, ascéticas, ¿verdad? Estas prácticas llevadas al extremo, esta humildad entonces se refería a las prácticas ascéticas destinadas a abrirse a sí mismo a visiones y experiencias extáticas. Dios ya los trajo sanos y salvos al reino de Cristo, por lo tanto nadie tiene el derecho de condenarlos por no obedecer las leyes y reglas inventadas por personas. Miren, esto del ascetismo, aquí ocurre algo, ya sea lo que se practicaba antes o lo que se practica después. El cuerpo, cuando pasa por ayunos prolongados o por desgastes, por no dormir, crea una fatiga física que lo hace vulnerable a ver cosas. Esto de privarse de comer y demás es parecido al efecto que tienen algunas drogas con las personas que las consumen. Y precisamente estos humildes a los que se refiere el apóstol Pablo, que querían privar del premio a los que estaban viviendo según la libertad de Cristo, ellos consideraban que esas fatigas y excesos físicos que practicaban supuestamente con cierto grado de espiritualidad eran las que les abrían las puertas al mundo espiritual. Y ellos estaban viajando por las galaxias, estaban como el Principito agarrando estrellas y volando a toda dimensión. Pero ¿qué es lo que realmente estaban? Estaban expuestos a la fatiga física y a la poca lucidez. Eso era lo que pasaba. Aquí vemos en el verso 18, dice que nadie les prive. Aquí hay un verbo, es privar. Y este verbo es el griego voy a mencionarlo, ¿no? Katabrabreu, que significa descalificar, arrebatar el premio. Es decir, nadie con estas prácticas debe y debe permitírsele que nos descalifique o que nos arrebate el premio, porque supuestamente ellos son los que están teniendo las garantías de espiritualidad. Nadie les prive. Ninguno de estos
Miren, la forma en que el apóstol Pablo le está diciendo es fuerte, porque dice, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles. Es decir, nadie de esto que alucina, porque aquí se está hablando de eso realmente, nadie de hecho que alucina debe a ustedes tener el poder de descalificarlos. O a la larga decir, ¿tú sabes qué? No vayas en pos de la libertad de Cristo porque no la vas a obtener. Los falsos maestros pretendían tener un nivel espiritual superior. Y hermanos, nosotros que debemos concluir, que nadie asuma arbitraje en nuestras vidas. Que nadie sea el árbitro. Porque el árbitro nuestro es Cristo. Y todo a través de su palabra. Esta falsa espiritualidad tenía las siguientes características, hermanos. Afectaba la humildad, es decir, humildad fingida, teatral. Los que se dedicaban a estas cosas, los gnósticos, ascéticos y legalistas de esa época, al igual que los de hoy, mis estimados hermanos, fingen. Son personas que fingen. Otra característica es culto a los ángeles. Como su cuerpo quedaba privado, esto era prácticas místicas, intermediarios espirituales, alucinaciones. Otra característica de esta falsa espiritualidad era que se entremetían en lo que no habían visto. Como eran visiones falsas, se atrevían a creerse expertos de cosas que realmente no habían sucedido. Por eso el apóstol dice, se entremeten en lo que no han visto. Oye, era gente osada. Hoy en día lo hay. Dios no permita que nosotros caigamos en esto. Y la cuarta característica, personas vanamente hinchadas por su mente carnal. Es decir, todas estas cosas anteriormente comentadas le hacían a ellos disfrazarse de un orgullo. Mis estimados hermanos, nadie asuma arbitraje en nuestras vidas. El verso 19 se dice, y no haciéndose a la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Ellos no están unidos a la cabeza, la cual hace crecer todo el cuerpo al alimentarlo y unir cada una de sus partes conforme al plan de Dios. En la antigua literatura médica, a veces se describía la cabeza como la fuente de vida para el resto del cuerpo. Bueno, y esto no es tan falso nada. Usted agarra a una persona y la decapita y muerta una vez. No es que va a ver el cuerpo caminando por ahí como el jinete sin cabeza. Usted agarra una culebra donde el primero le da en la cola, ¿verdad? No, en la cabeza, y la deja muerta. La literatura médica describía la cabeza como la fuente de vida para el resto del cuerpo. Pero el problema central aquí, hermanos, no es el ascetismo en sí ni el misticismo, sino que desconectan al creyente de Cristo, la cabeza del cuerpo. Estas enseñanzas decapitan al creyente del que es la fuente de su vida. Y lo decapitan mentalmente, porque una persona extraviada puede ser que haya conocido al Señor y creído y se haya salvado, pero al haberse desprendido mentalmente de la doctrina que debe creer y que debe estudiar, anda muerto, anda desconectado de Cristo. Pablo presenta una teología de crecimiento. Como Él es la cabeza, entonces Él es quien nutre. Como Él es la cabeza, es decir, Cristo, Él es quien une. El cuerpo se une a la cabeza. Y como Cristo es la cabeza, es el que hace crecer el cuerpo.
Cualquier espiritualidad que no dependa de Cristo, la cabeza, es estéril. Pablo denuncia también a quienes promovían culto a los ángeles, visiones, experiencias místicas, una falsa humildad. Y aquí lo resumimos de esta manera. Parecen espirituales, pero están desconectados de Cristo, la cabeza. ¿Cuál es el problema entonces, mis estimados hermanos? El misticismo promete profundidad espiritual, pero una profundidad sin Cristo. El misticismo es espiritual, pero sin evangelio. Es devoción sin fundamento. Y es experiencias sin verdad. Pablo dice que quienes buscan estas cosas, y así lo dice el texto bíblico, están hinchados por su mente carnal y no están asidos de la cabeza. Tras que están hinchados, están pechones, están totalmente decapitados de Cristo. La teología reformada, ¿qué nos recuerda? Nos recuerda, hermanos, que no necesitamos mediadores adicionales. Ya tenemos nuestro mediador, nuestro único mediador. Nos recuerda que no necesitamos niveles secretos de espiritualidad. Y creo que eso jamás lo va a ver aquí. Gloria sea al Señor. Y nos recuerda también que no necesitamos experiencias extraordinarias para sentirnos aceptados. Cristo es suficiente. Cristo es la cabeza. Cristo es el mediador. Y por último, como tercera parte, somos libres del ascetismo inútil. Ya de por sí la palabra inútil nos indica que es algo que no tiene utilidad. Como muchas cosas que compramos al final no le encontramos uso. Bueno, el ascetismo es inútil. En los versos 20 al 23 dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en trato duro del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En el verso 20 se nos dice: si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vives en el mundo, te sometes a preceptos? Ustedes han muerto con Cristo y ya no están sujetos a los poderes que dominan este mundo. Porque si viven como si todavía fueran del mundo, ¿qué gracia tiene? La unión con Cristo en su muerte era suficiente, es suficiente. Agregar reglas ascéticas es inútil. Estos preceptos eran las reglas judías de la época en que el apóstol Pablo estaba escribiendo estas cosas. Miren, yo recuerdo que yo tuve contacto con un amigo que, siendo de contexto totalmente gentil, se enfiló en las filas, y valga la redundancia, del judaísmo mesiánico. A veces reunirse con él a conversar era un tormento, porque por cada cosa él te decía: lávate las manos. Y una vez, hermano, yo estuve a punto de insultarlo, a punto, así, pero yo me tuve que contener. A las siguientes invitaciones que él me hacía para conversar,
yo las rechacé todas. Pero andaba con eso, que tienes que lavarte así. La cara no se lava de esta manera, que esto, que lo otro, que no sé qué, y hacía los gestos. Hermanos, nuestra unión con Cristo es suficiente. No tenemos que estarla rematando o repellándola con cosas como estas. Pablo apela la unión con Cristo en su muerte. Y morir con Cristo implica ruptura con los rudimentos del mundo y liberación de sistemas religiosos basados en reglas externas. No estemos sujetos a los rudimentos de este mundo. En el verso 21 se nos dice: no manejes, ni gustes, ni aun toques. No toques esto, no cojas aquello, no lo tomes en tus manos. La mayoría de los judíos fuera de la Palestina aún guardaban las leyes de comida, y algunos incluso prohibían que se tocaran ciertas comidas. Otras leyes veterotestamentarias decretaban que explícitamente uno se volvía impuro tocando ciertas cosas. Hermanos, esto a mí, viendo y tratando de poner en la mente del apóstol Pablo, esto más que una religiosidad pura a un Dios verdadero, era misticismo. Era misticismo dentro del judaísmo. Hermanos, estas prohibiciones reflejan un ascetismo rígido, no mandamientos divinos. Una de las cosas que Jesús les criticó a los fariseos y a los escribas de su época era que ellos añadieron a la ley mandamientos de hombre. Y créame, esa costumbre posteriormente siguió. Tanto así que en la época de Pablo le añadieron más cosas. Y mire, y ha seguido tanto que hoy en día usted habla con un practicante judío o con un mesiánico, un cristiano que ha vuelto a las raíces hebreas, y le va a mencionar más de 1000 reglas, si se las puede mencionar. En el verso 22 nos dice: en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Los que habían sido influidos por el pensamiento filosófico, por este pensamiento, esta corriente de mezclas, reconocían que las cosas transitorias y perecederas eran de mucho menos valor que las eternas. Obviamente sí, las cosas eternas son más valiosas, pero ellos lo llevaban al extremo de decir que por ser las cosas eternas o espirituales más valiosas, tú debías de cuidarte a través de prácticas de tener contacto con lo físico o material. Es ahí donde entonces vemos que esta era una práctica de los gnósticos. Los gnósticos llegaron aún a rechazar que Cristo había venido en carne, que lo que veían de Cristo era un espíritu que andaba por ahí, era un fantasma. Pero Pablo argumenta que estas reglas se referían a cosas perecederas, que no tienen poder espiritual real y que son mandamientos y doctrinas de hombres y no de Dios. El verso 23 dice: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Los filósofos paganos, como los estoicos, a menudo hablaban de liberarse de los placeres corporales, de modo que uno pudiera concentrarse
en las contemplaciones del alma. Algunos elementos del paganismo tendían hacia el ascetismo, lo que fue más predominante en el segundo siglo. Pero para Pablo, el duro trato del cuerpo no tiene valor para enfrentar las pasiones carnales. Muchos hoy en día, y eso se lo digo porque hay cuentas en redes sociales que se llaman estoicismo para varones, etcétera, y que dicen el estoico hace tal cosa y habla. ¿Y qué presentan? Presentan un hombre que se libera de placeres corporales porque él es duro en su carácter y en su trato con su cuerpo y con su mente. Pero eso no tiene valor. El ascetismo parece sabio porque es voluntario, porque muestra humildad y porque implica disciplina, duro trato del cuerpo. Pero Pablo lo desenmascara diciendo, no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Cuando venga la verdadera tentación o prueba, ninguna de esas prácticas lo va a librar. Es más, cuidado que sucumbe más rápido. No transforma el corazón. Solo el Espíritu Santo, mediante la unión con Cristo, produce verdadera santidad. Y Pablo confronta el ascetismo que dice, no manejes, no gustes, no toques. Lo confronta como reglas que parecían ser sabias, estrictas y disciplinadas, sin poder real. Y como hemos dicho, no tienen valor contra los deseos de la carne. Y hermanos, ¿por qué este ascetismo que hemos estado viendo y que venía mezclado con gnosticismo y demás, por qué no funciona? No funciona porque intenta producir santidad desde afuera. La santidad del ascetismo es desde afuera hacia adentro. La santidad que es obra del Espíritu Santo es todo lo inverso. El Espíritu empieza desde nuestro ser interior y nos santifica para que se vea posteriormente afuera. En segundo lugar, porque confunde disciplinas con salvación. Y la disciplina cristiana es buena, pero no es un fin. El hecho de que usted ayune, de que usted vigile, de que usted ore, de que usted lea la Biblia, etcétera, es bueno que lo hagamos, pero no es un fin en sí mismo. No debemos idolatrar el ayuno, no debemos idolatrar la vigilia, es más, no debemos idolatrar la lectura bíblica. Al que debemos adorar es a Dios a través de estas prácticas. Y en tercer lugar, el ascetismo no funciona porque produce orgullo o culpa y no transformación. El ascetismo realmente crea dos tipos de personas: los orgullosos que cumplen y los culpables que fallan. Nuestra relación con Cristo es una unión viva. Él es la cabeza, nosotros miembros de su cuerpo. Un cuerpo como el que es la iglesia funciona por nutrición y no por legislación. La gente piensa que la vida del cristiano personal y colectiva puede ser espiritual mediante regulación y disciplinas. Nosotros creemos en normas, sí es cierto, pero rechazamos la idea que esas normas produzcan espiritualidad. ¿Qué dice la teología reformada? La santificación es fruto de la gracia, no del ascetismo. La libertad cristiana no es libertinaje, pero tampoco es esclavitud a reglas humanas. Y como aplicación, hermanos,
No permitas que nadie te ate con reglas que Dios no ha puesto. No vivas para agradar a hombres, sino para agradar a Dios. No confundas tradición con mandamiento divino. No te dejes impresionar por quienes dicen tener más revelación. La verdadera madurez se ve en dependencia humilde de Cristo. La espiritualidad auténtica no se exhibe, se vive. No confundas autocontrol con legalismo. No confundas disciplina con santidad. Y no confundas renuncia con justicia propia. La libertad cristiana comienza cuando dejamos de vivir bajo el juicio humano y descansamos en la obra perfecta de Cristo. La libertad cristiana, esta gloriosa libertad cristiana, es vivir bajo el señorío de Cristo, no bajo el peso de reglas humanas. Lo expresamos de esta manera. Cristo es nuestra libertad. Cristo es nuestra justicia. Cristo es nuestra santidad. Cristo es nuestra vida. La libertad cristiana no es ausencia de ley, sino liberación del pecado para vivir en la gracia. No es independencia, sino dependencia de Cristo. No es hacer lo que quiero, sino ser libre para hacer lo que agrada a Dios. Y el apóstol Pablo nos ha llamado a través de todo este texto a ser libres del juicio humano, libres del misticismo vacío, libres del ascetismo inútil y libres de cualquier enseñanza que añada requisitos a Cristo. La libertad cristiana no es una idea, es una persona. Es Jesucristo. Hermanos, que el Señor nos guarde de toda enseñanza que quiera añadir a la obra perfecta de Cristo. Que quiera añadir algo. Y que el Señor nos mantenga siempre unidos a la cabeza, que es Él. Que nos haga caminar en la libertad gloriosa que ya tenemos ganada los hijos de Dios. El Señor les bendiga, hermanos.